Estamos aquí en De Todo Un Poco, pasamos con la sección jurídica, ya tenemos a Viti por ahí al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Viti. Buenas tardes, Saúl. Buenas. ¿Qué actualidad nos vas a contar hoy? Cuéntame. Pues bueno, aprovechando un poco el conflicto diplomático que estamos teniendo con Argentina a cuenta de si nuestro ministro llamó drogadicto al presidente y el presidente de Sí, Argentina respondió llamando corrupta a la mujer del presidente español, pues se me ocurrió repescar un conflicto histórico sí, del que todo el mundo hemos hablado alguna vez y no todos saben cuál es el origen, y es el conflicto de Gibraltar sí. con Reino Unido, que además a su vez Reino Unido es famoso también por tener otro conflicto con Argentina, por unas islas, ostras, no me sale ahora el nombre. Eh, pero bueno, vamos, que es tradicional conflicto de colonias con Reino Unido. Sí. ¿Cómo empezó el tema de Gibraltar y el conflicto con Reino Unido? Pues empezó por la guerra de sucesión en España, que tuvo lugar entre 1701 y 1700. Algunos historiadores hablan de 1713 y otros de 1714 con la caída de Barcelona. Al fallecimiento de Carlos II, que era un rey, bueno, que por los cruces entre parientes estaba bastante debilucho, tenía muchos problemas, pues no tenía un heredero y fue convencido para nombrar heredero a Felipe d'Anjou, que era el nieto de Luis XIV, que estaba respaldado por la corona francesa. Esto daba mucho poder a Francia, y Inglaterra, Prusia, Holanda y Austria pues eran un poco recelosos. Y entonces cuando falleció propusieron a su propio candidato, que era Carlos de Austria. Sí. Entonces finalmente tuvo lugar una guerra entre Felipe de Anjou, apoyado por Francia, a los que luego se unió Portugal y Saboya, y de otra parte Carlos de Austria, el archiduque Carlos de Austria, que era apoyado por Austria, Inglaterra, Holanda y Prusia. ¿Vale? En el marco de este conflicto, Sí. en 1704, Sir George Rooke capturó Gibraltar en nombre del archiduque Carlos de Austria, o sea, no en nombre de la corona inglesa. O sea, que Bueno, pasó al a ser un final, poco en, territorio. en Sí, 1714, bueno, el tratado se suscribió en 1713, el Tratado de Utrecht, que terminó con el ascenso al trono de Felipe de Borbón, pero en sí. dicho tratado la corona española tenía que ceder determinados territorios al bando contrario, y entre ellos a Reino Unido le tuvo que ceder Gibraltar y Menorca. Sí. Bueno, Menorca sí que se recuperó en 1782, eso no lo sabía, pero lo de Gibraltar Menorca. nunca conseguimos recuperarla. Sí. Hubo asedios en 1727 y luego de 1779 a 1783, pero nunca pudimos recuperar Gibraltar. Sí, sí, Menorca fue inglés también, O sea, que podría haber y, sido ahora y se territorio. recuperó por un asalto en 1782. Podría haber sido ahora territorio español Gibraltar, entonces, ¿no? Podría, bueno. ¿Eh? Hipotéticamente, Gibraltar podría haber sido territorio español, entonces. Lo Sí. era, Sí. se lo entregamos a ellos con el Tratado de Utrecht, rompimos el Tratado de Utrecht intentando saltarlo. Sí. Eh, pero nunca logramos recuperarlo de nuevo. De hecho, estuvo mucho tiempo muerta la reivindicación hasta que el franquismo necesitó un movimiento, digamos, patriótico, y un poco lo repescó. Sí. Aquí el conflicto no se circunscribe ya solo a la recuperación de Gibraltar como tal, sino que también a las aguas territoriales. ¿Qué son las aguas territoriales? Sí, Pues informándonos un poco de eso, porque el estamos. convenio, Sí, sí, el Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar dice que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de las 12 millas marinas. Eso antiguamente, antes en del Convenio de kilómetros. Naciones Unidas de 1982, no eran 12, eran 3 millas. Entonces el Reino Unido dice que en el haberle cedido el Peñón de Gibraltar tiene derecho a las 3 millas náuticas. ¿Vale? Aquí España invoca el principio de costa seca y Sí. dice que cedió solo el peñón sin las aguas, o sea, únicamente el peñón. Las aguas creo que cedía únicamente las del puerto, no había agua territorial. O sea que por eso hay Luego tanto aquí conflicto. Por eso hay tanto conflicto sí, entre barcos, llega la Armada Española, se enfrenta con la de Gibraltar, porque dice que las aguas son suyas, exacto, el otro dice no, que son mías, ¿no? Y siempre están ahí un poco con el rifirrafe, ¿no? exacto. Y Gibraltar, el terreno que se cedió originariamente, Gibraltar ha ganado terreno. Le ha ganado terreno al mar, ha ampliado por la zona de la verja, porque claro, ha ido tirando bloques al mar y ha ido ampliando sobre el mar el territorio. Sí, Aquí ya en 1967 ya hubo un sí, referéndum en Gibraltar y salió seguir vinculados a la corona británica.
Luego hubo algún intento del primer gobierno de Aznar que no fructificó, pero en el año 2002 Aznar y Tony Blair, bueno, históricamente hubo buena relación entre ambos, pactaron una soberanía conjunta indefinida, Sí, porque lo que se había planteado en el primer gobierno de Aznar era una soberanía conjunta durante 100 años, creo que era, sí. para luego recuperar completamente la soberanía de España. Pero bueno, en el 2002 lo que se pactó fue una soberanía indefinida, compartida. Pero los gibraltareños convocaron otro referéndum en 2002 y rechazaron esa propuesta para seguir siendo británicos. Y vuelto a ser ingleses, ¿no? Luego, O sea, sí, exacto. Y luego en el Tratado de Utrecht se recogía un derecho de adquisición preferente por parte de España en caso de que Reino Unido enajenase el peñón, que se lo vendiera, pues igual que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos, pues si el Reino Unido tenía intención de vender o de entregar el peñón a otro país, España tendría un derecho de adquisición preferente. sí. Pero sin embargo, en el año 2006 cuando se otorgó un autogobierno a Gibraltar, el Peñón se enajenó en favor de sus habitantes, con lo cual ahí el Reino Unido ha incumplido el Tratado de Utrecht, porque antes de ceder el Peñón a los habitantes de Gibraltar, debería haberlo cedido a España. Y en eso se basan los contenciosos que tiene España con Reino Unido. Sí que es cierto que en las adhesiones a los tribunales internacionales, normalmente tanto España como Reino Unido dejan estas reivindicaciones fuera. Entonces, Sí. por eso no hay ninguna resolución de un tribunal internacional indicando a quién debe pertenecer. Si España debe recuperar el Peñón, Sí. y de quién son las aguas, esas aguas territoriales. Si de verdad Reino Unido tiene derecho a las 3 millas que existía antes del Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar de 1962, que daba 12, Reino Unido reclama esas tres, si tiene derecho o no, y entonces vivimos en ese permanente estado. Parece que un conflicto que lleva ya 300 años enquistado, pues va a seguir otros 300 tranquilamente. Y aquí, en base a la guerra de sucesión, resulta Sí. llamativo, os decía antes que en 1714 cayó Barcelona. Barcelona estaba defendida por Rafael Casanova. ¿Cuál es la diferencia? Que Rafael Casanova defendía la monarquía de los Habsburgo, que el archiduque Carlos de Austria era el legítimo, era quien debía gobernar en España. Pero sin embargo, a la historia, el nacionalismo catalán lo ha intentado pasar como un héroe de Cataluña que defendía los fueros catalanes. Realmente Sí, defendía los pero... fueros catalanes, pero en una monarquía Habsburgo española. O sea, Rafael Casanova, que veréis el 11 de septiembre cómo se le homenajea, era un Sí. patriota español. O sea, que están un poco confundidos, ¿no? Están homenajeando igual a la figura equivocada. Más o Eh, menos. yo creo que lo que han hecho es prostituir su figura. Porque realmente los libros de historia están ahí. Rafael Casanova ni concebía la nación catalana ni defendía la nación catalana. Lo verán porque bueno, defendió los fueros catalanes y demás, pero realmente él era un patriota español que lo que defendía era al archiduque Carlos de Austria. Sí. Bueno, comentarte también que tenemos consultas. Por fin tenemos consultas en la consulta jurídica. Y yo no sé si quieres que te las plantee y ya las respondemos la semana que viene, o quizás si sabes te atreves a responderlas ahora. Eso ya Puedes voy... dejarme las planteadas, lo que Sí, necesite consultar vale. jurisprudencia, alguna sentencia o demás, las dejamos para la semana que viene y si se puede contestar alguna que sea rápida, las contesto ahora sobre la marcha. Vale, entonces, tengo tres consultas, ¿vale? La primera es, Vale. si eres discapacitado trabajando en un centro especial de empleo, ¿te puedes jubilar a los 64 años? Hay una jubilación anticipada para personas con discapacidad en función del grado. No Sí. obstante, verifico con la Ley de Seguridad Social o con el decreto que lo haya desarrollado exactamente las condiciones para jubilarte anticipadamente por la discapacidad, porque sé que tienes que tener un número de años cotizados, un determinado grado de discapacidad, pero Sí, exactamente bueno, no lo sé. Entonces, vale. para el oyente que mandó la consulta, Lo planteamos para la próxima te lo semana. hago, Sí, te hago llegar exactamente los requisitos. vale, nada, y lo comentamos la semana que viene. Perfecto. Vale. La segunda consulta que nos hacen es, ¿cómo funciona en este momento, si funciona y existe, el contrato relevo? El contrato relevo,
lo que pretende la administración es que llegue a desaparecer. El contrato de relevo lo que hace es, a cambio de poner a otra persona en tu puesto de trabajo, eh, si- en teoría estaba pensado para que un porcentaje de tu jornada la hiciera esa persona y tú el otro. ¿Qué se hacía? Pues normalmente, pues por ejemplo, yo voy Sí, a hacer el 30% de la jornada y la otra persona el 70%. Tú, en lugar de hacer tu 30% haciendo el 30% diario, sí. lo hacías seguido. Es decir, yo hacía jornada completa durante el 30% del tiempo que me quedaba para jubilarme y luego ya entraba la nueva persona. ¿Cuál era la ventaja que tenía la empresa? Que la cotización, ese 30%, la empresa cotizaba únicamente por el 30%. Sin embargo, a partir del año 2018, 2017, no sé el año exacto, se empezaron a elevar el porcentaje de salario que tenía que cotizar sobre lo que realmente hacía. Me explico. Yo si antes hacía el 30%, por mí la empresa cotizaba el 30%. Sin embargo, ahora lo que se hace es que independientemente de la jornada que realizas, la empresa tiene que pagar el 100% de tu cotización como si estuvieras trabajando jornada completa. Sí, Entonces, claro, ahora resulta mucho más gravoso para las empresas poder poner contratos relevo. vale. Y una tercera consulta que nos dejaban durante esta semana era, ¿cómo funciona la jubilación si tienes una discapacidad mayor al 65%? ¿Cómo funciona Sí, o sea, la para jubilación? jubilarte, tú tienes una discapacidad, estás trabajando y tienes una discapacidad superior al 65%. O sea, es igual que la primera Sí, consulta. se acerca, sí, es muy Sí. similar. Sí, no, no, o sea, es independientemente de que se trabaje en un centro especial de empleo. Pues nada, la dejamos para la semana que viene, Vale, se le perfecto. contesta la semana que viene y vamos, se contesta las dos en conjunto. Vale, me parece perfecto. Y bueno, Vale. nos quedaba un tema por tocar, ¿no? Me parece, que tenía Sí, por os aquí. había dejado un poco Actualidad, ¿no? del centro de prensa del Consejo General del Poder Judicial, Sí. pues un par de sentencias, que una es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirma la absolución de un matrimonio juzgado por vejar a su hijo por su condición sexual. Ya había sido primero absueltos en la audiencia provincial Sí. bueno, por las expresiones que utilizaban al conocer la orientación sexual con su hijo respecto de la que no estaba de acuerdo en base a sus creencias religiosas. Aquí sí que es cierto que no pude consultar la sentencia completa, porque sí que hubiera sido interesante determinar en dónde consideran el límite de lo vejante y lo no vejante, pero no pude acceder a la sentencia completa. Y luego hay otra de la Audiencia Provincial de Castellón que condena 4 años y medio de prisión a un hombre que violó a una mujer tras engañarla con un puesto de trabajo. Le hizo creer que tenía una mujer minusválida que necesitaba atención y que necesitaba Joder, una empleada doméstica y cuando se llegó la pasó. chica descubrió que no había, Se pasó un que poquito, no ¿no? había mujer, que Sí. no, que mucho menos era minusválida y bueno, el hombre la agredió sexualmente. Al final fue una sentencia de conformidad con 4 años y medio de prisión y la prohibición de acercarse a la víctima a 500 metros y comunicarse con ella otros 4 años y medio y además Sí. la tendrá que indemnizar con 3.210 euros. Y finalmente la sala acuerda que cuando se cumpla la mitad de la pena se le expulse del territorio nacional eh, con una prohibición de entrar al país durante al menos 6 años. O sea que al final lo están echando, o sea, lo echaron de España, o sea, lo echan del país y tiene que irse a su país de origen. A la mitad del cumplimiento de la pena, sí, tiene que abandonar el país y tiene la prohibición de entrar en España durante 6 años. Bueno, pues un castigo un poco ejemplar, ¿no? Él no. Sí, al final es lo que prevé el Código Penal como penas accesorias para las personas extranjeras que cometen delitos en España. Bueno, pues nada, agradecerte hoy, bueno, y un poquito breve porque, bueno, sabemos que tienes hoy unos temas y no puedes estar más tiempo con nosotros, entonces, bueno, agradecerte esta sección, ¿no? Nos abocamos a la semana que viene y nada, tenemos ahí pendientes esas consultas. Animamos a la gente, ¿no? A que mande también sus consultas, hay que tenga sus dudas y se las intentaremos resolver